Entre 4 de los grandes lagos se encuentra el estado de Michigan, con más de 10 millones de habitantes y 2 penínsulas separadas. Pero a pesar de tener acceso al agua dulce, más del 80% de los habitantes de Michigan viven al sur de esta línea. Entonces, ¿por qué tan pocos habitantes de Michigan viven en el norte? ¿Y por qué Michigan posee la península superior? Bienvenidos a Geografía con Jeff. Hoy volvemos a la región de los Grandes Lagos de Estados Unidos. Pero esta vez vamos a estar explorando el estado de Michigan para descubrir por qué la mayor parte de su población vive en la parte sur del estado. Porque, por supuesto, hay una razón geográfica para ello. Michigan, conocido como el estado de los Grandes Lagos, tiene una historia más profunda de lo que muchos imaginan, siendo un estado relativamente nuevo. De hecho, Michigan no fue admitido hasta mucho después de que sus vecinos, Ohio, Indiana e Illinois, se convirtieran en estados. Y por supuesto, la historia del estado se remonta más atrás con muchas de las tribus indígenas de la región. Las tribus de nativos de Michigan, como los Ojibwe, los Odawa y los Potawatomi, poblaban la región mucho antes de la llegada de los exploradores europeos. Su vida giraba en torno a la pesca, la caza y el comercio, y vivían en comunidades seminómadas que se adaptaban a los duros inviernos del Medio Oeste y a sus veranos. Y aunque estas 3 tribus dominaban la zona que hoy conocemos como el estado de Michigan, también formaban parte de un grupo lingüístico más amplio de pueblos indígenas conocido como los Anishinaabe, que incluiría no solo a Michigan, sino a toda la región de los Grandes Lagos del continente. Aunque las tribus dominaron la tierra durante milenios, el lento pero constante empuje de los colonos europeos cambiaría por completo sus vidas. Los primeros exploradores en pisar Michigan fueron los franceses a principios del siglo XVII. Se establecieron 4 puestos comerciales y misiones, sobre todo en Sault Ste. Marie y la isla Mackinac. Con la llegada de los europeos, las tribus indígenas sufrieron cambios como la pérdida de sus tierras y la introducción de enfermedades como la viruela, que redujeron su población. Francia controlaría Michigan hasta 1763, cuando fue cedido a los británicos tras la Guerra Franco-India. Durante la Guerra de la Independencia estadounidense, Michigan fue un territorio estratégico y su control fluctuó entre británicos y estadounidenses. Finalmente, la región quedó bajo control estadounidense tras la firma del Acuerdo de París de 1783, aunque las tropas británicas no abandonaron por completo la zona hasta después de la Guerra de 1812, lo que formalizaría que la región formara parte de la gran colección de territorios salvajes de Estados Unidos. Como parte de los territorios del noroeste, Michigan recibió la afluencia de colonos estadounidenses impulsada por la Ordenanza del Noroeste de 1787, pero no fue hasta la finalización del Canal de Erie en 1825, cuando la población empezó a crecer. El canal proporcionó una ruta fluvial desde la costa este hasta los Grandes Lagos, facilitando la emigración a Michigan. La década de 1830 fue decisiva en el camino de Michigan hacia la independencia. El territorio solicitó la categoría de estado en 1835, desencadenando una disputa fronteriza con Ohio por la Franja de Toledo. La Guerra de Toledo resultó poco violenta, pero políticamente significativa. Finalmente, el Congreso de Estados Unidos concedió la Franja de Toledo a Ohio y compensó a Michigan con lo que hoy es la península superior. Esto dio paso a la admisión de Michigan en la Unión como el 26º estado, el 26 de enero de 1837. La economía de Michigan se basó en sus recursos naturales, como la madera, los minerales y las pieles, pero más tarde se convirtió en potencia manufacturera con el auge de la industria automovilística a principios del siglo XX. Un legado que aún conserva ser sede de los 3 mayores fabricantes de automóviles de Estados Unidos, General Motors, Ford y Chrysler. Michigan tiene una historia complicada que combina múltiples tribus nativas, 2 países europeos e incluso luchas internas dentro de Estados Unidos. Toda esta historia está relacionada con su fascinante geografía formada por un par de grandes penínsulas. Pero antes de hablar de la geografía de Michigan, si te está gustando este video, no dudes y suscríbete. Tienes más videos divertidos de geografía a un solo clic. Michigan es geográficamente único en muchos sentidos, sobre todo por su cercanía a 4 de los 5 grandes lagos: el Superior, el Michigan, el Hurón y el Erie. El estado está dividido en 2 grandes masas de tierra, la península superior y la península inferior, unidas por el puente Mackinac, uno de los puentes colgantes más largos del mundo, con poco más de 6 kilómetros de longitud. La península superior es una región única del estado. Por un lado, es la mayor porción de tierra propiedad de cualquier estado que no esté conectada con él. La península superior constituye aproximadamente 1/3 de la superficie total de Michigan, y dentro de ella hay una gran cantidad de espacios naturales ricos en recursos minerales como el hierro y el cobre,
que impulsaron la industria minera a mediados del siglo XIX. Hoy, la península superior está menos poblada que la inferior, por lo que conserva su naturaleza salvaje. En cambio, la península inferior varía más en su geografía urbana, pero en general es más llana. Alberga la mayor ciudad de Michigan, Detroit, situada en el sureste, cerca de la frontera con Canadá. La región presenta una mezcla de fértiles tierras de cultivo, bosques y centros urbanos. Uno de los accidentes geográficos más llamativos es la extensa costa a lo largo de los Grandes Lagos, que suma casi 5.000 kilómetros. Esto convierte a Michigan en el 9º estado con mayor extensión de costa y el que más litoral de agua dulce tiene de todos los demás estados de Estados Unidos. Una geografía que influye en el clima de Michigan. Aunque el estado se compone principalmente de 2 penínsulas cercanas entre sí, el clima puede variar mucho entre ellas. En general, todo el estado tiene un clima continental húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Sin embargo, los Grandes Lagos moderan el clima haciendo que los inviernos sean ligeramente más suaves y los veranos más frescos que en otros estados de la misma latitud. El efecto de los lagos nevados también es frecuente, sobre todo cerca de ellos, lo que provoca fuertes nevadas en invierno. Además, la geografía de Michigan ha desempeñado un papel importante en su historia humana y su desarrollo económico. La abundancia de recursos naturales como la madera y minerales impulsó su economía primitiva, mientras que el gran caudal de agua facilitaba el comercio y el transporte. En el siglo XX, los llanos paisajes de la península inferior se convirtieron en fábricas e industrias, que abrieron el camino para convertirse en uno de los estados más prósperos del país a mediados del siglo XX. Aunque Michigan experimentó un gran auge a principios y mediados del siglo XX, su crecimiento no fue uniforme en toda la región. La península superior y la parte norte de la península inferior no crecerían de la misma manera que la región del extremo sur. El marcado contraste demográfico entre las regiones norte y sur de Michigan es muy interesante de estudiar. En total, en la región sur vive el 80% de la población de Michigan, mientras que en la región norte solo vive el 20%. En la península superior de la región del norte vive solo el 3% de la población total de Michigan, que es de unas 10 millones de personas. Uno de los factores que más influyen en esta desigualdad demográfica son las oportunidades económicas. La parte sur de Michigan es un centro industrial, con Detroit como epicentro de la industria automovilística estadounidense. Esto ha atraído históricamente a una gran cantidad de mano de obra a la región, lo que ha dado lugar a la urbanización y el crecimiento de la población. En cambio, las regiones norteñas tienen una economía limitada, a menudo dependiente de recursos naturales como la madera y la minería, sectores que han decaído a lo largo de los años. Aunque el turismo contribuye significativamente a la economía del norte, ofrece principalmente empleo estacional, que no basta para mantener grandes poblaciones durante todo el año. Pero la geografía también desempeña un papel fundamental. El terreno accidentado y el clima más riguroso, sobre todo de la península superior, las hacen menos propicias para la agricultura y los asentamientos. La ausencia de grandes autopistas y el limitado transporte público contribuyen aún más a su aislamiento. En cambio, el sur disfruta de un clima más moderado y paisajes más llanos, propicios para la agricultura y el desarrollo urbano. Y por supuesto, el acceso a los servicios es otro factor que contribuye a la disparidad demográfica. Las regiones del sur están físicamente más cerca de otros centros de población como Chicago, Indianápolis, Cleveland e incluso Toronto, Canadá. Y esto significa que el comercio y los viajes son mucho más fáciles para el sur del estado. Por el contrario, los residentes del norte suelen tener que recorrer distancias considerables para acceder a servicios urbanos similares, haciéndolo menos atractivo para la población. En total, la región sur de Michigan alberga más del 80% de la población, es decir, algo más de 8 millones de personas. Esto estaría liderado por la dominante región metropolitana de Detroit, con unos 4,4 millones de personas. Otras grandes áreas metropolitanas del sur serían Grand Rapids, con cerca de 1 millón de habitantes, Lansing, con unos 550,000, Flint, con 405,000, Ann Arbor, con 367,000, y Kalamazoo, con 265,000 habitantes. En cambio, la región norte tiene áreas urbanas mucho más pequeñas. Saginaw sería la mayor región metropolitana del norte, con unos 190,000 habitantes. Le seguiría Traverse City, aún más al norte, con unos 153,000 habitantes. Marquette se lleva la corona como la ciudad más grande de la península superior, con 67,000 habitantes en toda su región metropolitana. Pero aunque la península superior constituye en conjunto la región menos poblada de Michigan, estuvo a punto de formar parte del estado de Wisconsin, si no fuera por un conflicto por la franja de Toledo, en Ohio.
La península superior de Michigan está geográficamente más cerca de Wisconsin, pero política y administrativamente pertenece a Michigan. La historia de este acuerdo se remonta a principios del siglo XIX e implica disputas políticas, asignación de recursos y un pequeño pero importante conflicto conocido como la Guerra de Toledo. En 1835, tanto el territorio de Michigan como el estado de Ohio reclamaron una franja de tierra conocida como la Franja de Toledo. Esta zona, alrededor de la desembocadura del río Maumee, era valiosa por su proximidad al lago Erie, que ofrecía la promesa de una próspera ciudad portuaria. La Guerra de Toledo fue una disputa poco sangrienta, en la que intervinieron milicias y posturas políticas, pero supuso un problema para el Congreso de Estados Unidos. Michigan no podía ser admitido en la Unión como estado mientras tuviera un conflicto territorial sin resolver con otro estado. El Congreso intervino y negoció un compromiso. Ohio conservaría la Franja de Toledo, pero Michigan sería compensado con una gran porción de tierra, lo que hoy se conoce como la Península Superior, tomada del territorio de Wisconsin. En aquel momento, muchos lo consideraron un mal negocio para Michigan. La Península Superior se consideraba un desierto pobre en recursos y muy alejado de los centros de población de Michigan en la Península Inferior. Sin embargo, el acuerdo resultó inesperadamente favorable para Michigan. Poco después del acuerdo, se descubrieron ricos yacimientos de hierro y cobre en ella. Estos recursos resultaron ser extremadamente valiosos, transformando la zona en una potencia económica a finales del siglo XIX. El auge de la minería atrajo colonos e inversiones, y aunque nunca llegó a estar densamente poblada, se convirtió en una parte vital de la economía y la identidad de Michigan. Si la Guerra de Toledo no hubiera ocurrido, o si el compromiso del Congreso hubiera tenido un resultado diferente, la Península Superior podría haber pasado a formar parte de Wisconsin. Geográficamente, esto tendría sentido, ya que está unida a Wisconsin por tierra, pero los eventos históricos se desarrollaron de tal manera que la zona fue otorgada a Michigan. Michigan es un estado único formado por dos grandes penínsulas rodeadas de agua dulce. Esto le ha permitido desarrollar una industria y una población enormes a lo largo de las décadas. Pero como ocurre en los estados, gran parte de la población se encuentra en lugares geográficamente más convenientes para el comercio. En este caso, el extremo sur y no el norte. Espero que hayas disfrutado aprendiendo más sobre la demografía de Michigan y por qué posee la península superior. Si lo has hecho, suscríbete a mi canal. Si quieres escuchar el episodio del podcast, puedes hacer clic en este enlace. Y si quieres ver otro de mis videos, puedes hacerlo aquí. Gracias por verme. Hasta la próxima.